esto queda grabado. Entonces, si en algún momento usted me dice, es que no le entiendo a esto, pues sí, si estaba jugando Free Fire, ¿cómo le voy a entender? Si estaba acumulando a esos 10 kills en un minuto, ¿cómo me voy a entender? Bien, veamos. El tema, como les decía, este tema que nosotros estamos viendo es súper fácil. ¿Por qué? Porque es geometría. Ayer lo vimos, hicimos la guía incluso en ¿cuánto tiempo? Como en 10 minutos. Y la guía que sigue es igual. La tarea para la siguiente semana, los que tienen libro la pueden ir buscando, es la página 122, 123 y 124. Parecen 3 páginas, pero en realidad es lo siguiente. Se lo voy a mostrar aquí en pantalla. En realidad solo es esto. Veamos. Nosotros vamos a comenzar a ver esto, clasificación de los polígonos. Pero la tarea es esta de aquí. La tarea... A ver, voy a buscarla acá. Este de aquí. Aunque se escucha que son muchas páginas, pero en realidad no son muchas páginas. En realidad solo es esto. Vean. Dice tachar lo que no corresponda. Lo mismo que hicimos con aquello, pero ahí solo son 8. ¿Verdad? Y de esos 8, hay un problema acá. Dice el problema número 1, 1B. ¿De qué? De la guía número 19. Que la guía número 19 está en la página 125. Y solo es una página. ¿Verdad? Solo es una página. Entonces ahí lo pueden ver, no es mucho. O sea, no es mucho lo que hay que hacer ahí. Y eso es la tarea para la siguiente semana. ¿Y cómo se resuelve esa tarea? A partir de esta teoría que vamos a ver hoy. Entonces comenzamos con ella, dice clasificación de los polígonos. A los polígonos convexos, vamos a ver, en palabras simples, ¿qué es un polígono convexo? Según lo que vimos ayer, ¿qué es un polígono convexo? ¿Recuerdan? Uno que sus puntos no van para adentro. Correcto, Que solo uno eso. de sus vértices señala adentro, al interior. No, que ningún vértice señala para el interior. Eso sería. Ese sería un polígono convexo. El cóncavo es el que uno de ellos señala para adentro. Y no siempre, a veces puede ser más de uno, pero generalmente en la mayoría de los dibujos de polígonos convexos, de polígonos cóncavos, perdón, siempre va a ser así, que uno de ellos señale para adentro y el otro no. En este caso, vamos a hablar específicamente de los polígonos convexos. Y decimos, a los polígonos convexos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e infinito, n lados, se les dan nombres especiales de acuerdo al número de lados así. 3 lados se llama triángulo. 4 lados, cuadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octágono. 9 lados, eneágono y 10 lados, decágono. 11 lados, un decágono. 12 lados, dodecágono. 13 lados y n lados, eneágono. ¿Verdad? N lados significa que no sabemos cuántos lados hay, por eso se dice eneágono. Ahora, en los polígonos convexos, los segmentos determinados por cada vértice, con cada uno de los vértices no consecutivos se denominan diagonales. Entonces aquí están las diagonales. ¿Cuáles son los vértices no consecutivos? Para A, B es el vértice consecutivo. Entonces no lo puedo unir con S, lo puedo unir con C, con D, con E, con F no, porque F es el consecutivo sería A, entonces lo voy a unir con A, con E, A, con D, A, con C. Entonces esas son las diagonales. Cuando le pidan a usted dibujar las diagonales de un polígono, entonces van a hacer eso, ¿verdad? Ahora si ustedes se fijan en B ocurre lo mismo. A y C no las puedo unir. ¿Por qué? Porque no, serían vértices consecutivos.
B es el consecutivo de A y C es el consecutivo de B, entonces no lo puedo unir entre ellos. Sí puedo unir B con F, B con E y B con D. Y acá hay otro ejemplo donde solo tengo A. Y ustedes ven, solo marco el vértice. El vértice A, ¿con quién lo puedo unir? Con F, con E y con D y con C. Y ahí serían diagonales. 1, 2, 3 y 4. Esas líneas son las diagonales, ¿verdad? Y si ustedes ven, aquí se separan. Al hacer eso, los separo en ¿qué? Los separo en triángulos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 triángulos, ¿verdad? Ya vamos a ver cuál es la aplicación para esto. Dice acá. Voy a buscarlo. Dice aquí, en la figura de la izquierda, los vértices son A, B, C, D y F, y las diagonales son AC, AD, AE, BF, BE, BD, CE, CF y CA. Este polígono es un hexágono. En la figura de la derecha, la que estábamos viendo anteriormente, se ha dibujado un heptágono. Al trazar sus diagonales que tienen por vértices A, el heptágono se divide en 5 triángulos. Importante. Si por un vértice de un polígono de n lados se trazan todas las diagonales, el polígono queda dividido en un número de triángulos igual al número de lados menos 2, n menos 2 triángulos. Eso significa que si yo tengo un cuadrado, ¿cuántos triángulos me van a salir? Si la fórmula es n menos 2 y n es el número de lados. 2. 2, correcto, porque n es el número de lados y el 2 es el 2 de la fórmula, n menos 2. Ahora, si es un hexágono de 6 lados, ¿cuántos triángulos me van a salir? 4. 4, muy bien. Si es un octágono, 6. 6, muy bien, porque al número de lados le resto 2 y ahí me va a salir el número de triángulos. Bien. Ahora vamos a ver la definición de un polígono regular. Durante todo este tiempo nosotros solo hemos visto la definición de polígono. Y ahora vamos a ver la definición de polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Se llaman polígonos regulares a aquellos polígonos en que todos sus ángulos interiores son congruentes. ¿Qué significa que sean congruentes? Que miden lo mismo. Y todos sus lados también son congruentes. Entonces, sus ángulos miden lo mismo y sus lados también miden lo mismo. Por eso el pentágono, todos sus 5 lados van a medir lo mismo. El hexágono, todos sus 6 lados van a medir lo mismo. Así como sus ángulos internos. Ahora, ¿qué hay que saber de esto? Los ángulos interiores de un polígono regular son congruentes. ¿Qué significa congruentes para nosotros aquí? Que sean iguales. Puesto que todos los ángulos de un polígono regular de n lados son congruentes, se sigue que cada ángulo tiene una medida de grados. D. Esto, entonces, ¿para qué me sirve? Esta fórmula que nosotros estamos viendo nos sirve para poder encontrar la medida de los ángulos internos. Así encuentro la medida de los ángulos internos. La medida de los ángulos internos va a ser igual a n menos 2 entre n por 180 grados. ¿Pero qué es n? N es el número de lados. Entonces, si yo tengo un hexágono, esta fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 6 menos 2 sobre 6 por 180. ¿Cuánto daría eso? 180 grados. ¿Cuánto da eso? 6 menos 2 por 180 entre 6. $540. Negativo 54 me da a mí. Negativo 54. Vamos a ver. 6 menos 2, 4 por 180, 720.
720 entre 6, 120. ¿Verdad? Entonces es el 120. 120 miden los ángulos. ¿Por qué le da 54? ¿Qué hizo primero? Así como usted la dictó, así lo puse en la calculadora. Ah, sí. Pero entonces nos tendría que dar lo mismo porque son multiplicaciones y divisiones. 6 menos 2, 4. Entonces nos queda 4 sobre 6, ¿verdad? O sea, 4 sextos. 4 sextos por 180, 120. Entonces, si es un hexágono, cada ángulo interno va a medir 120 grados. Ahora veamos esta otra definición. La suma de los ángulos internos de un polígono regular de n lados viene dada en grados por S igual a n menos 2 por 180. La suma de los ángulos internos. No sé si ustedes recuerdan y lo han visto ya, creo que yo también lo mencioné aquí, que si yo sumo la medida de todos los ángulos internos de un triángulo, eso me da 180. Si yo sumo la medida de todos los ángulos internos de un cuadrado y de un rectángulo, eso me da 360. Pero aquí hay una fórmula para cualquier polígono, no solo para triángulo y cuadrado, sino también para un pentágono, para un hexágono, para un heptágono, para un octágono, para un uniágono, para un decágono, para un decágono, para un duodecágono, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa fórmula? Si yo quiero saber cuánto miden todos los ángulos internos de un polígono regular, sería el número de lados. Digamos que es para un heptágono. Heptágono es de 7 lados. Sería 7 menos 2, que eso sería 5. Lo multiplico por 180 y eso me da 900. Quiere decir que si sumo todos los ángulos internos de un heptágono me tiene que dar 180. Ojo, y aquí no importa cuánto midan los lados. Aquí lo único que importa es el número de lados, ¿verdad? Aquí no importa cuánto miden los lados. Lo que importa es cuántos lados tengan nada más. Ok, ya. La medida de los ángulos internos viene dado por eso, ¿verdad? Va a depender de qué, del número de lados, nada más, no de cuánto miden los lados, solo de el número de lados que hay. Ahora, aquí nosotros podemos ver un ejemplo. Ya hicimos uno así, pero aquí podemos ver un ejemplo. Dice, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un mismo vértice? Ya se fue también. Vean, es la situación, niña. Nunca había visto tantos vendedores ambulantes, ¿no? Pero hay un montón de gente que se ha quedado sin trabajo y entonces les toca salir a vender. ¿Verdad? Entonces eso está pasando actualmente. Aquí en esta colonia sí pasan vendedores. Bien, entonces veamos, me pregunta, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un mismo vértice? Estoy grabando la clase, así. Dice, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un mismo vértice de un cuadrilátero, un pentágono, un triángulo y un hexágono? Vamos a ver, de un cuadrado solo se puede trazar una. ¿Por qué? Porque B y C son vértices consecutivos de A, entonces no los puedo unir entre ellos. Puedo unir A con D, eso sí, porque no son vértices consecutivos.
de un pentágono, ¿cuántas diagonales puedo hacer? Nada más 2. Nada más 2 por cada vértice. ¿Por qué? Porque si no, no podría hacerlo con los demás, sería nada más un lado. Entonces veamos, si yo hago de acá A con B, sí lo puedo hacer. Puedo unir A con D y A con E. B, lo puedo unir con C y con E, ¿verdad? ¿Y C con quién lo puedo unir? Con C y con C, con D y con B. Se formó una estrella ahí, pero no tiene nada que ver con el chamuco ni nada. Pero esas son las diagonales que se pueden formar de acuerdo a los vértices que tengan. En el triángulo no se puede formar ninguna diagonal. ¿Por qué no se puede formar? Porque solo son 3 vértices y los 3 son consecutivos entre ellos mismos. A ver, con un hexágono, ¿cuántas diagonales se pueden formar? Cada vértice se puede unir con 3 de los otros vértices. Cada vértice se puede unir con 3 de los otros vértices. Entonces, ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la última página, que esto nos va a servir para resolver la tarea para la otra semana. Imagínense que vamos una semana adelantados. Este libro, tengo que ir más despacio porque si no me termino este libro en este parcial. Bien, veamos este caso. Dice, ¿en cuántos triángulos queda dividido uno de los siguientes polígonos al trazar las diagonales a partir del mismo vértice? Por ejemplo, A. Tengo este hexágono que tengo aquí. Tengo este hexágono que tengo aquí y lo voy a hacer a partir de B. Pude haberlo hecho a partir de A, a partir de F, a partir de A, a partir de B, a partir de C. Cualquiera de los vértices me puede servir. Pero en este caso lo hacen a partir de B. ¿Cuántos triángulos van a salir? 4. Eso tiene que ver con la fórmula que nosotros usamos, la primera fórmula que usamos, que era n-2, ¿verdad? Dependiendo del número de lados, si le resto 2, ese va a ser la cantidad de triángulos que me van a salir. Como este es un hexágono, 6 menos 2, 4. Y acá en el dibujo lo podemos ver que sí son 4 triángulos. Ahora, este es un ¿qué? ¿Cuántos lados tiene esta figura? No sé si lo alcanzan a ver bien. ¿Cuántos lados tiene esta figura? Un hexágono. No, no es un, parece, pero no es. ¿Qué es? Octágono. Un octágono, correcto, porque tiene 8 lados. Entonces sería 8 menos 2, 6. 6 triángulos. Me quedan 6 triángulos. Entonces, aquí lo hicieron a partir de A. No necesariamente tiene que ser a partir de A. Puede ser a partir de cualquiera de los demás vértices. Ahora veamos esto. ¿Cuál es el valor de la suma de los ángulos interiores? Usamos la fórmula que se describía en la página anterior. S va a ser igual a n menos 2 sobre 180. Ahora, si n es igual a 3, entonces nos queda 3 menos 2 por 180, y eso es 180. Pregunta, si n es igual a 3, ¿qué figura es? ¿Cómo se llama esa figura? Si n es igual a 3. Un triángulo. Un triángulo, correcto. Si n es igual a 5, ¿qué figura sería esa? Pentágono. Un pentágono, muy bien. Entonces, aquí tenemos cuánto valdría si es un triángulo, sus ángulos interiores miden 180. Si es un pentágono, sus ángulos interiores son 540. Y ahora en esta pregunta de acá me dice, ¿cuál es la medida en grados de cada ángulo interno de A, un pentágono regular, B, un cuadrado? Vamos a ver, me dice la medida de los grados. Entonces, un pentágono regular son 5. Significa que n es igual a 5 porque son 5 lados. Entonces, si sustituyo en la fórmula, me queda 5 menos 2 entre 5 por 180. Y eso sería 5 menos 2, 3. 3 por 180 entre 5. Y eso nos da 108 grados. ¿Qué significan esos 108 grados? Que cada
ángulo interno mide 180 grados. Ahora, ¿pero qué es un ángulo interno? Recordemos que es un ángulo interno. Si esta es la figura, esta de aquí es la figura, entonces un ángulo interno sería esto de aquí. Este sería un ángulo interno. Este sería un ángulo interno. Este también sería un ángulo interno. Este también. Este también. Este también. Este también. Y este también. Esos son los ángulos internos que se menciona ahí. Ahora, según la fórmula que vimos en el ejercicio anterior, se dice entonces que si aquí, si n es igual a 5, o sea, si es un pentágono, entonces cada uno de esos ángulos va a medir 108 grados. Y si n es un cuadrado, o sea, si es 4, cada ángulo interno va a medir 90 grados. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sería n menos 2 entre n por 180. Es 4 menos 2 entre 4 por 180. ¿Qué sería? 2 por 180 entre 4. Y eso nos da 90 grados. Entonces ahí tenemos la medida de los ángulos internos para cualquier polígono regular. Ojo, no para cualquier polígono, para cualquier polígono regular. ¿Y qué es un polígono regular? Es un polígono donde todos sus lados miden lo mismo. Sus lados y sus ángulos. Sus ángulos y sus lados miden lo mismo. Veamos aquí entonces, pasemos ya a la tarea. A ver si lo encuentro. Aquí. La tarea comienza acá. Y lo primero es verdadero y falso, ¿no? Igual la primera parte es de alguien que consume algo y no sabemos qué. Porque me dice que tache. En vez de que encierre la respuesta correcta, me dice que tache la que no es. Me dice tachar la que no corresponda, verdadero o falso. Sale más fácil decir tache la respuesta correcta, pero bueno. Dice, todo polígono convexo es un conjunto convexo. Eso lo vimos ayer. ¿Cuál era la respuesta? Todo polígono convexo es un conjunto convexo. ¿Qué podríamos responder a eso? Era falso. Era falso porque no siempre se va a cumplir. Entonces tachamos verdadero. O dijo Tachan falso. Sí. es falso y entonces tachan verdaderos. Ahora veamos. BF dice, un eneágono es un polígono de 11 lados. Falso. Falso, ¿verdad? ¿Cuántos lados tiene un eneágono? De 13 para arriba. No. Eneágono. Eran 9. Sí, 9 lados. Es que este es eneágono, el otro es n-ágono. Una A es la diferencia. Eneágono, 9 lados. N-ágono, n lados. Entonces, ¿cuál van a tachar? B, porque es falso. Ahora vamos a ver lo otro. La unión de cualquier número de segmentos es un polígono. B porque es falso. Correcto. Tachan B porque es falso. Porque yo puedo unir varios segmentos y si no se cierra, no es un polígono. El que sigue. La suma de las medidas de los ángulos internos de un hexágono es 720. ¿Cómo saber si eso es cierto? Utilizando la fórmula. Muy bien, tengo que utilizar la fórmula. ¿Y esa fórmula cuál es? Menos 2. Ajá. ¿Y después?
Recuerden que lo que me pide aquí es el cuánto miden todos los ángulos, ¿no? ¿Y cómo encuentro eso? N menos 2 por 180. Y si es un hexágono sería 6 menos 2 por 180. Y les da 720. Vamos a ver si les da 720. Sí, ¿verdad? Da 720. Porque si es un hexágono sería 6 menos 2. 6 menos 2 es 4. 4 por 180, porque la fórmula dice que tengo que multiplicar por 180. 4 por 180 sí nos da 720. Entonces, si esa es la medida, entonces ustedes van a tachar falso. La que sigue. El número de triángulos que se forman de un nonágono es 8 cuando se trazan sus diagonales a partir de un mismo vértice. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué figura es un nonágono? Nonágono es otra forma de decir eneágono. O sea, son nueve lados. Es falsa, profe. Falso, ¿verdad? Entonces van a tachar verdadero. Ahora, la medida de un ángulo interno de un dodecágono es 150. Dodecágono son 12 lados. Ahora, ¿cómo calculo la medida de un ángulo interno? N menos 2 entre N por 180. Como es un dodecágono, sería 12 menos 2 entre 12 por 180. Es falsa. ¿Cuánto le da? 1800. 1800. Porque es 12, verdadera. Es verdadera. Sí, ¿verdad? Porque es la medida de cada ángulo interno. Da 150, sí, es verdadera. Entonces tachan falso. Si la suma de los ángulos interiores de un polígono es 1980, entonces el polígono tiene 14 lados. ¿Qué dicen ustedes? Aquí en este ejercicio habría que despejar para n. ¿Por qué? Aquí habría que despejar para n porque ya me dan la medida de todos los ángulos. Entonces, de esta fórmula que yo tengo, que S es igual a n menos 2 por 180, tengo que despejar para n. ¿Por qué para n? Porque me están pidiendo el número de lados. Entonces, si yo despejo para n, entonces nos quedaría S sobre 180 más 2 igual a n. Bien, no me detengo mucho ahí en este despeje porque ustedes ya saben hacer esto. Entonces, S es 1980. Entonces voy a dividir 1980 entre 180 y le voy a sumar 2. ¿Cuánto da eso? Y ahí me va a dar el número de lados. ¿Cuánto es? Les tiene que quedar 13 igual a n. Pero ¿se entendió por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Porque lo que nos está pidiendo es el número de lados. Entonces, me da la medida de todos los ángulos internos. Si yo lo sumo todo, me dice que es 1980. Y me dice si es cierto o no que son 14 lados. Entonces, la única forma es encontrar el número de lados, o sea, n, para que eso sea cierto, para que me quede 1980.
Y la única forma es despejando de esta fórmula que ya conocemos. Esa es la única forma, no hay otra. Tengo que despejar de aquí para ver si n es igual a 14. Eso fue lo que hicimos. Y la última. El vértice en el punto en que concurren dos lados de un ángulo o de las caras de un poliedro. Esa sería verdadera, porque el vértice es donde se abren las dos, donde se abre un ángulo, ¿verdad? El vértice es de donde comienza un ángulo. Bien, y con eso ustedes ya estarían listos para poder hacer lo que resta de la tarea. ¿Qué sería esta parte de acá? Sería también esto y esto. No, esto no. Y esto, que son poquitos ejercicios, la verdad. Bien, igual en la plataforma va a estar para los que no tienen libro, ahí van a estar las páginas para que la descarguen, qué es lo que tienen que hacer. Bien, voy a pasar lista, enciendan su cámara, los que no lo tengan encendido. Claudia Hernández, Pablo Ortiz, Ciani, Dulce, Axel, Génesis, Edwin, Catherine, Ani, Jorge, Marcelo, Samir y Jefferson. Ok, niños, con esto ya están listos entonces para poder resolver la guía de la siguiente semana. Esa guía se va a presentar el miércoles de la siguiente semana. La de esta semana era para presentarla ayer, tienen tiempo hoy. ¿Y por qué ayer? Porque como su compañera dijo, como Ciani dijo, la hicimos aquí en clase. Ya solo era de subirlo. Profe. Ok, niños, nos vemos, cuídense.